la vez anterior cuando hicimos el primer bloque de estas presentaciones. El objetivo de esto es, bueno, siempre el trabajo final de alguna manera expresa todo un camino recorrido porque vendría a ser el primer trabajo donde uno, dentro de ciertas condiciones, pero bueno, el primer trabajo donde uno estudia lo que quiere, ¿no? Porque siempre está ahí lo que nos dan, lo que acá uno elige, ¿no? Y bueno, se compromete con una pregunta, con un tema, con un autor. Bueno, todo eso moviliza siempre muchas cosas, ¿no? Entonces, junto con eso, es como un aliento también a ustedes para que vayan también visualizando a qué pregunta quisieran responder, con qué autor quisieran dialogar, porque en el fondo eso es el trabajo final. Y también entonces junto con esa exposición es un testimonio de ese camino y también, bueno, temáticamente nos pueden también aclarar, ayudar, no solo a nosotros que los escuchamos, sino también a ustedes, ¿no? Porque al exponer la idea siempre surgen las preguntas, los cuestionamientos, las precisiones, ¿no? Y eso es un camino donde de alguna manera todos ganamos. Bueno, gracias por haber aceptado entonces a los cuatro para exponerse y exponer el trabajo que están haciendo. Y les doy la palabra, Bernardita, entonces, muchas gracias. Bueno, luego ya de esta introducción, donde ya quedó todo claro, solo voy a pasar a presentar a los expositores. Luego le voy a ir dando la palabra uno por uno. Tienen 10, 12 minutos de exposición y al finalizar hacemos una puesta en común y damos lugar a las preguntas. Son estudiantes de cuarto año de la licenciatura en filosofía. Algunos ya han terminado de cursar, otros no, pero se encuentran todos en esta instancia, ¿no?, de escritura del trabajo final. Diego Aguilar, Mateo, Carlos Núñez y Luis. Así que le doy la palabra a Diego. Bien, buenos días. Yo cuando recibí la invitación de esta instancia decía qué es lo que más me puede ayudar a mí para aprovechar y también a quienes van a escuchar, ¿no?, que son en su mayoría alumnos y que también vienen recorriendo el mismo camino que yo, ¿no? Y primero quería empezar contando un poco el motivo del título de este trabajo que vengo haciendo y cómo surge, ¿no? Que por ahí, cómo ir encontrando esos canales al que a uno le pueda animar a pensar, ¿no?, en medio de todas las materias que transitamos en la carrera. Y decir primero que a lo largo de estos 4 años, la filosofía me ha abierto como un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, creo que a todos, y me ha hecho preguntarme por el hombre en general, pero también por mi propia identidad, ¿no? Por mi propia identidad de ser humano y también de un ser humano situado ¿en dónde? En Latinoamérica, siendo paraguayo, en Argentina también. Así que cuando llegué al cuarto año me presentaron autores latinoamericanos, después de todo el recorrido más, si se quiere, occidental, y dije, me voy encontrando acá. Parece que hablan el mismo idioma y hablan de las mismas cosas, ¿no? Eso es lo primero. Y hablan del hombre y hablan de la vida y de la muerte de un modo que yo puedo comprender un poco más rápido que quizá los alemanes, los franceses. Eso como principio. ¿Y por qué la elección de un filósofo argentino que es Enrique Dussel? ¿Y por qué pensar desde él el poder, lo político, pero todo lo que subyace a esto es la vida misma, ¿no?, la voluntad, ¿no? Y después, como ustedes saben, en este transcurso más humanístico, nos abrieron las puertas a la literatura también universal, latinoamericana,
donde yo encontré gusto. Venía con gusto a la literatura, pero se me abrió aún más, ¿no? Ese deseo de decir en los símbolos literarios, en la palabra escrita desde autores de nuestro pueblo, hay algo donde también me encuentro y desde donde también me puedo hacer preguntas. Desde ahí la elección de Augusto Roa Bastos, que es un literato paraguayo, que la mayoría de su obra la escribió en Buenos Aires porque fue exiliado, y ahí está como el contexto esto de la voluntad de vivir, de reflexionar sobre el poder, sobre la opresión, que lo pone en consonancia con Enrique Dussel, que también tiene esa historia de exilio, de por lo menos tener que irse porque estaba amenazado de muerte, ¿no? Entonces ese es como el contexto, si me hubieran preguntado de dónde nace el deseo. Y no sé si van a haber instancias como esta donde pueda hablar tan libremente de eso, porque ya habrán otras instancias de evaluación. Así que primero compartir eso y bueno, también si después quieren preguntar sobre esto, sin problema. Después paso a exponer un poco mi tema, a ver si funciona, que es esto, la construcción del poder, y con este tema hacer una lectura fenomenológico-hermenéutica de la obra Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, e Hijo de Hombre, a partir de las categorías de potestas, que es la construcción del poder institucionalizado, y la potencia, que tiene que ver con ese poder del pueblo que aúna fuerzas en esa voluntad de vivir, ¿no? Ojalá que pueda tener por lo menos una mínima conexión entre el deseo y lo que quiero pensar, ¿no? Mi director de tesis es Oscar Pacheco, que es profesor de filosofía social, también ahora va a dar un seminario de filosofía del lenguaje, que básicamente me ayudó a mí a pensar lo político situado y una realidad como más histórico-política desde Latinoamérica, ¿no? Como sabemos, esto no es un símbolo, pero nos puede conmover. Mirar las caras de los pensadores, que como todos escriben sobre la realidad, pero también escriben sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, Roa Bastos, por un lado, y Enrique Dussel. Dio la casualidad que cuando estaba haciendo como la elección de los autores, veo que vivieron realidades muy afines y en contextos temporales, digamos, fueron coetáneos, digamos. Entonces eso me da una afinidad que no significa que habrá que forzar también el entendimiento y el esfuerzo para llegar a conectarlos y que puedan decir algo, ¿no? Tomo las 20 tesis de política de Enrique Dussel, donde básicamente él desarrolla estos dos conceptos de potencia, como esa voluntad de vivir que debe aunarse en el pueblo, y el concepto de potestas, que es donde el poder del pueblo se institucionaliza, y ahí es donde, digamos, está la diferencia de un poder occidental. Dice Dussel básicamente, no vamos a hablar de un poder que manda mandando, como propuso, por ejemplo, tomando al Leviatán, que estuvo sonando hobbesiano, sino un poder que nace desde la potencia, que nace desde abajo, y entonces el poder se constituye como un poder obediencial. Y acá, esto como para pasarlo un poco rápido, bueno, ahí hay un esquema del mismo Dussel, donde muestra estos diversos momentos de la fundación del poder, y está en un momento central esto de la vida humana desnuda, que quiere vivir
y se hace poder, y que después busca mediaciones para salvar esa vida y para aumentar esa vida, ¿no? Como un esquema sencillo. Y después lo clave, ¿no? Lo clave que voy a proponer en la tesis, básicamente, primer capítulo es desarrollar los conceptos claves de potestas y potencia. Y ustedes pueden ver ahí, que digamos en la flecha D, muestran un poder fetichizado, ¿no? Que quiere decir un poder insano, un poder que está mal, que se construyó mal. A ese poder Dussel denomina el que manda mandando, el que no funciona, el que oprime al pueblo. Después está el poder obediencial, que nace desde el pueblo, y es el pueblo el que manda al que debe obedecer, digamos. Entonces ahí, digamos, de la potencia se constituye la potestas, el poder institucionalizado, y puede tener dos vertientes, del poder fetichizado y el poder obediencial. Y vemos, ahí es donde me sirve, ahí es donde me va a ayudar Augusto Roa Bastos para hablar de la realidad, porque Dussel crea conceptos, ¿no? Con los símbolos que me propone Roa Bastos en sus obras, voy a hablar por un lado en una obra que se llama Hijo de Hombre, muy famosa, que grafica claramente la resistencia del pueblo para vivir, ¿no? La resistencia del pueblo en un contexto de guerra, que lucha por la identidad propia y por la identidad de la patria, pero se ven invitados o impulsados o obligados a aunar fuerzas para ir resistiendo a la vida. Yo el Supremo, que para mí es claramente la descripción del poder fetichizado de Dussel, porque es la historia de un dictador, contado obviamente literariamente, no, sin ningún, digamos, con algunos piques históricos, pero sin ningún rigor, digamos, propiamente histórico, sino un modo de contar la historia que eligió Roa Bastos a partir de su experiencia, del poder fetichizado. Y con esto que quisiera mostrar, digamos, en la tesis, básicamente en estas obras literarias nos proponemos buscar e indagar símbolos que expresen la voluntad de vivir en tanto poder, que nos remitan a estos conceptos dusselianos de potencia y potestas, para con ellos mostrar la posibilidad que existe en la potencia latinoamericana para construir el tipo de poder obediencial. La realidad histórica latinoamericana nos dice que hemos tenido mayormente poderes dictatoriales, opresores, pero en la obra de Roa Bastos es posible, creo, encontrar un sujeto, si quieren, un sujeto capaz de aspirar o desear y construir este poder obediencial, que es el que manda, obedece, y obedece al bienestar, a la voluntad de vivir de algo más grande que él, que es la gente, el pueblo. Así que un poco por ahí. Y decía muchas gracias ayer. Gracias. Sí. Perdón, muy breve, no quiero interrumpir la secuencia de las exposiciones, pero muy interesante esto del poder obediencial, me parece que te escuché. Obedecer, perdón que insiste en la etimología, viene de oboedio y a su vez del griego hipakuo. Ambas palabras, la latina y la griega, tienen que ver con prestar oídos. O sea que el que obedece no es el que hace lo que le dicen de manera sumisa, sino que es aquel que escucha con atención. En ese sentido,
me parece muy interesante tu propuesta, no sé, el poder que obedece pero porque escucha al que emite ese pedido, ¿no? Simplemente eso. Bien, gracias. Luego retomamos el comentario. Bien, ahora sí le damos la palabra a Carlos. Bueno, les cuento un poco el tema de la tesis, como un poco el contenido, digamos, lo que voy a desarrollar en cada capítulo y después quizás algunos elementos que me ayudaron también en la elección del tema y bueno, ahora en este proceso de escritura en que estoy transitando, digamos. Bueno, el tema es subjetividad y alteridad, la constitución de la subjetividad a partir de la relación con el otro según el pensamiento de Manuel Levinas. Quien me acompaña es la doctora Marta Palacio. Ella, bueno, la tuve como profesora el año pasado en la materia de filosofía contemporánea y bueno, también este autor es un autor que ya vengo trabajando quizás desde años anteriores, desde el segundo año de la carrera, y bueno, y siempre me interpeló mucho su filosofía, ¿no? Esta centralidad en la alteridad. Y quizá ahí comenzar con una pequeña cita de Levinas. En una entrevista a él, bueno, le preguntan qué entiende por subjetividad y él dice, bueno, la subjetividad no es un para sí, sino es, una vez más, inicialmente para otro, ¿no? Bueno, este giro, digamos, que él hace es propio, digamos, de su filosofía, en cierto punto está como muy estudiado, pero como la mirada particular que a mí me gustaría tomar es justamente de este otro entendido como el extranjero, ¿no? Eso ahora lo voy a explicar un poco más. Pero bueno, leo un poco para no dispersarme. La problemática, el filósofo de la alteridad, conocido por ser el filósofo de la alteridad, sostiene que, y ahí cito, la subjetividad es el otro en el mismo. Cierro cita, por ello el autor sostiene que la filosofía es pura auténtica en cuanto va al problema social, y esto es como lo que a mí más me interesa, ¿no? Esa socialidad de la que él habla, cómo la entiende, bueno, es lo que también me fascina, me atrae. Entonces el primer paso que él da para abordar la cuestión es, y acá abro cita, es salir de la primacía del mismo a la que lleva toda la filosofía occidental y por la cual se define, ¿no? Cierro cita. Entonces en ese contexto es donde él realiza como una radical crítica al pensamiento filosófico que reduce quizás la subjetividad a la mera conciencia, o a la conciencia de sí, o esta vuelta a sí que realiza la conciencia en su vínculo con lo exterior, ¿no? Entonces, bueno, la obra que voy a tomar principalmente es Totalidad e Infinito. Acá quizás me ayudó lo que mencionó Cintia en la exposición del otro día. Y bueno, tuve que como recortar un poco, porque bueno, tenía pensado abordar dos obras, también otra obra central en su pensamiento que es De otro modo que cero, más allá de la esencia. Bueno, al final voy a quedarme solamente en Totalidad e Infinito, sobre todo por una cuestión de extensión del trabajo, que eso es algo que cambió también a partir de este año, ¿no? El programa desde la facultad también nos piden como que sea mucho más reducido, ¿no? La cantidad de palabras, entonces para mí es oportuno como, bueno, reducir también para no extenderme, ¿no? Bueno, y sobre todo porque esta obra, Totalidad e Infinito, él la presenta como una defensa de la subjetividad a partir de la idea de lo infinito, ¿no? Esta idea de infinito, bueno, lo inenglobable, y ahí él describe en términos éticos justamente como una subjetividad basada en la responsabilidad con el otro, ¿no? Entonces para mí la inquietud o la problemática que leo ahí como en su filosofía, que también me interesa, me plantea preguntas, es justamente en esta cuestión de las implicancias filosóficas de una subjetividad que se constituye a partir de lo que no está dado o de lo que no hay idea, él dice. Y hay una frase que para mí, leyendo Totalidad e Infinito, fue la que más me conmovió y en donde me quedé dando vueltas y bueno, como y haciendo preguntas sobre esta, que es, él dice que la verdadera vida está ausente, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa, bueno, la cuestión de la ausencia, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Y esto ahí como lo vinculaba con esta pregunta que para mí es un poco o son dos preguntas las que guían un poco la investigación, que ¿es posible constituir la subjetividad humana a partir de la ausencia?
Y la segunda pregunta que se desprende de esta es cómo se constituye la subjetividad levinasiana justamente a partir de esta relación con esto de lo cual no hay idea, ¿no? Entonces, bueno, ahí indagar en el planteo levinasiano acerca sobre todo de la exterioridad. Y bueno, y ahí quizás comentar brevemente el primer capítulo. La idea es como describir justamente esta relación del yo con el otro como la experiencia fundamental de la subjetividad. Y bueno, y eso es lo que también Levinas afirma y presenta justamente la subjetividad como hospitalidad, digamos, como recibiendo al otro, y también, bueno, ahí saliendo como también, o buscando salir de una subjetividad que tiende también a relacionarse con el otro de una manera en que lo aprende, lo posee, lo aliena o lo esclaviza. Entonces, bueno, cómo salir también de esa mirada, ¿no? El segundo capítulo, la idea es trabajar también la cuestión del lenguaje, cómo esta relación con el otro se da por medio del lenguaje, que él dice, bueno, que la relación del mismo con el otro es el lenguaje. Hay una palabra que procede de esta diferencia absoluta que es el otro, que designa una estructura formal del lenguaje, ¿no? Y ahí es donde se juega como esta inviolabilidad ética del otro, como él lo dice. Entonces, bueno, el tercer capítulo para mí también es como una oportunidad y una mirada ahí para trabajar la figura de alteridad del extranjero, que esto es lo que mencionaba al principio, que bueno, esta experiencia fundamental del sujeto que se da por medio del lenguaje es una experiencia de la exterioridad, y el otro se presenta en una mirada quizás también como reduciendo la alteridad, pero bueno, me ayuda a enfocarlo en la figura del extranjero, porque él dice, bueno, y acá lo cito, él dice, el otro permanece infinitamente trascendente, infinitamente extranjero, ¿no? Y hay un movimiento que parte de un mundo que nos es familiar hacia un fuera de sí extranjero. Y ahí, bueno, está este ámbito de lo desconocido que se llama el otro, que en un primer momento puede parecer amenazante, pero que él lo describe de una manera que bueno, que puede haber un vínculo, digamos, desde la no violencia, desde la responsabilidad, bueno, y todo el planteo que él hace acerca de eso. Entonces, un movimiento de la conciencia que no es la que sale de sí para constituir un objeto, sino más bien, bueno, una relación que es con otro sujeto, ¿no? Con un otro que, bueno, que tiene características particulares, y que, bueno, que para mí la figura del extranjero tiene que ver también con esto de lo desconocido, de la ausencia, de lo no tematizable, bueno, y de cómo se puede entablar una relación, ¿no? Las hipótesis del trabajo, bueno, es que el sujeto se constituye justamente en esta relación intersubjetiva y no en el acto de la intencionalidad de la conciencia, y bueno, como una alteridad constituida, una subjetividad constituida por la alteridad. Y por último, bueno, quizás comentarles como algunas cosas que me ayudaron en la elección del tema. Leyendo al mismo autor, hay una entrevista, una serie de entrevistas que le hacen a él después que se recapitula en una obra denominada Ética de Infinito, y acá cito un poco una partecita del diálogo que a mí también me dejó pensando, y bueno, fui como también a buscar el porqué de la elección del tema. Y el periodista le pregunta a Levinas, le dice, ¿cómo se empieza a pensar? ¿Cómo se empieza a pensar? ¿Qué es lo que nos mueve a pensar, ¿no? Por preguntas que uno se plantea a sí mismo, de sí mismo, como consecuencia de acontecimientos originales, o por los pensamientos y las obras con los que primero se entra en contacto. Y ahí Levinas le responde, dice, probablemente esto empieza por traumatismos o tanteos a los que uno ni siquiera sabe dar una forma verbal. Y yo decía, bueno, esto es lo que me pasa quizás en un primer momento, ¿no? Quizás no logre verbalizar muy bien esto que quiero o que me interpela. Bueno, esta frase, la verdadera vida está ausente. Bueno, ¿cómo verbalizar eso? Y ahí él pone ejemplos, ¿no? Puede ser una separación, una escena de violencia, una brusca conciencia de la monotonía del tiempo. Y algo que a él le ayudó, bueno, es que en la lectura de libros, que no necesariamente
tienen que ser filosóficos, es donde esos choques iniciales pasan a ser preguntas y problemas, dan que pensar. Y más adelante dice, todo pensamiento filosófico reposa sobre unas experiencias prefilosóficas. Entonces, estas experiencias prefilosóficas son las que a mí también creo que me llevaron a la elección del tema, y quizás como nombrar brevemente dos acontecimientos que tienen que ver más bien con mi historia, ¿no? El primero es, yo pienso, ¿no? en mi historia quizás más del lugar en donde crecí. Y bueno, yo crecí en una ciudad multicultural donde convivían brasileros, menonitas, comunidades indígenas, norteamericanos y paraguayos, ¿no? En una ciudad del interior del Paraguay. Entonces, bueno, ese contacto quizás con el otro diferente, que tiene un lenguaje diferente, un idioma diferente, una creencia distinta, bueno, quizás ha hecho que yo pueda decir, bueno, soy testigo de las distintas reacciones que hay ante la diferencia, ¿no? Y otro acontecimiento que también actualmente también me conmueve mucho es como el fenómeno de la migración forzada, sobre todo, que estamos viendo en distintos países de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Y hay una relación en particular que tengo con mi madrina de bautismo, que ella es de Cuba y ella tuvo que migrar forzadamente a 3 países distintos. Entonces, bueno, en las conversaciones que he tenido con ella y como comentándome ella su experiencia de ser extranjera y de encontrarse con la diferencia, con estas cosas que quizás son más bien concretas. Bueno, yo también comentándole mi experiencia, ¿no? de estar los últimos 5 años de mi vida viviendo en un país distinto, quizás ahí en esas conversaciones son donde, bueno, fue tomando fuerza también, y es donde como tengo esta inquietud, ¿no? por la experiencia o qué implica esta figura del extranjero, bueno, sobre todo en esto de la diferencia, la ausencia, la exterioridad y otras categorías filosóficas que quizás en un primer momento parecen como más abstractas, pero intentando conectarlas también con la realidad, con lo cotidiano, y tratando de pensar también esto que acontece, que me acontece, y que está en el entorno. Entonces eso simplemente, y muchas gracias. Bueno, mi trabajo es sobre las ideas filosóficas en la Revolución de Mayo. El objetivo de esta presentación, el objetivo que me he propuesto, es lograr una aproximación a este trabajo de investigación, y en virtud al tiempo disponible, que son 15 minutos, voy a leer algunos puntos del trabajo. El tema de investigación: la legitimidad del poder en Francisco Suárez frente al contractualismo político de Thomas Hobbes y su influencia en la Revolución de Mayo de 1810. La justificación del problema a investigar, o sea, cuál fue parte de la motivación a este trabajo. En la mayoría de los textos y manuales de historia de nuestro país, el 25 de mayo de 1810 es considerado como el primer grito patrio y señala el nacimiento de una joven nación que supera apenas su bicentenario de vida. Es por ello que este acontecimiento histórico constituye un verdadero hito con miles de significaciones, representaciones, que lejos de ser un tema cerrado, se encuentra abierto a nuevas interpretaciones y análisis. También la mayoría considera que la Revolución de Mayo tuvo su sustento filosófico en las ideas conocidas como el iluminismo, donde la clase de élite, principalmente porteñas, abrazaron el pensamiento de emancipación influenciada por las corrientes racionalistas provenientes de Europa. Es por ello que cabe transformar una aseveración en la siguiente pregunta: ¿fueron los ideales de la revolución que llevaron a la toma de la Bastilla en 1789 los que guiaron a los revolucionarios en aquella semana de mayo?
El presente trabajo plantea el siguiente problema. ¿Son las ideas filosóficas de la Ilustración las que sirvieron de sustrato para desarrollar la Revolución de Mayo de 1810, colocándola en el mismo lugar que la Revolución Francesa? Entonces nos cabe la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante identificar las ideas filosóficas que operaban en la sociedad rioplatense en mayo de 1810? Primero, porque la política no está desconectada de la filosofía. Su comprensión nos ayudará a aproximarnos a la realidad de los hombres que actuaron en 1810, porque este acontecimiento histórico no es fruto de una reacción espontánea e instintiva. Por el contrario, es fruto de una multiplicidad de actos que fueron originados por intereses, algunos individuales, otros del grupo o de la sociedad toda. Muchos intereses se contraponen, luchan por ser hegemónicos, y la mayoría de las veces los resultados de estos conflictos no son reflejados en su totalidad en los actos. Es necesario buscar los cimientos en los que se apoyan, y es aquí donde aparece la filosofía, como un anclaje que permite a los diferentes actores llevar adelante su objetivo. Voy a citar acá las palabras del profesor Ortiz en un libro desarrollado sobre la Ilustración, editado por esta casa de estudio. Abro cita. Los enfrentamientos entre la religión, la Ilustración y las ideologías de la modernidad en América Latina no arrojaron triunfadores. Más bien hubo un complejo proceso de transferencias, fusiones y solapamiento, cuya crónica todavía tiene que inscribirse. Cierro cita. Dado para este acontecimiento histórico, existen diferentes lecturas que manifiestan las diferentes posiciones en pugna. Es necesario su identificación y su análisis para así poder comprenderlo y explicarlo, porque sin lugar a duda es un hecho trascendente de nuestra historia. Los abordajes son múltiples y uno de ellos es determinar qué corrientes filosóficas influyeron en aquella memorable gesta. Segundo, creemos en la existencia de una filosofía propia, rioplatense, argentina y latinoamericana, por lo que siempre estamos tras sus huellas y en la búsqueda de su genealogía. También considerar que no hubo un pensamiento político único, sino la interacción de diferentes corrientes que se van consolidando con el tiempo, y por ello no es correcto proclamar una identidad nacional en 1810, porque la única que se hace visible es la lealtad a la tradición hispana y católica. Como podemos observar, el problema planteado mantiene la pertinencia a pesar de los años. Partiremos de la postura de dos autores, el padre Guillermo Furlón y de José Chiaramonte, sí, la anterior, de quienes defienden la preeminencia de una corriente filosófica en el acontecimiento estudiado. Para lo cual, el trabajo proyectado sigue el siguiente recorrido. Primero, el análisis crítico de la legitimidad del poder en la filosofía de Francisco Suárez y de Thomas Hobbes, para luego determinar su influencia en la Revolución de Mayo de 1810 y así poder determinar las corrientes filosóficas que influyeron. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo se debatió sobre si el virrey debía continuar en el cargo ante la situación reinante en la península. Este fue el tema central que movilizó los hechos de esta semana, hasta la conformación definitiva de la Junta de Gobierno. Por ello, el presente trabajo analiza la teoría de legitimación del poder en Suárez y Hobbes para determinar cuáles estuvieron presentes en la semana de mayo. A partir de estos aportes buscaremos encontrar los caminos que llevan a esta encrucijada, donde lejos de reconocer
un corte entre la filosofía de la escolástica vigente durante la época colonial y la filosofía ilustrada, posición que marcó el paso a la modernidad, nos cabería la siguiente pregunta. ¿La Revolución de Mayo constituye el paso de la visión medieval a la visión moderna? Si alguien pudiera afirmar tan tajante separación en las tierras europeas, es en el territorio americano, donde una compleja amalgama se convierte en el pensamiento filosófico en un espacio donde se dan múltiples interacciones y mutuas influencias, desde la inmensidad de su patrimonio territorial y cultural. Por lo tanto, el problema planteado es factible de ser investigado, de acuerdo a los planteos señalados. Desde el estudio de la posición del padre Francisco Suárez como representante de la escolástica tardía y de Thomas Hobbes como ilustrado, se buscará identificar el modelo teórico que movilizó el debate en la determinación de la legitimidad del virrey Cisneros. Se buscará concluir si hubo una preeminencia de alguna corriente filosófica, como generalmente lo sostienen algunos como el padre Furlón y Chiaramont. El objetivo general del trabajo de investigación será analizar críticamente la posición de Francisco Suárez y Thomas Hobbes sobre la legitimidad del poder para determinar su influencia en la Revolución de Mayo de 1810 y así establecer si hubo preeminencia en alguna de las mismas. La hipótesis. En la Revolución de Mayo de 1810 influyeron un conjunto de diversas ideas filosóficas, provenientes tanto de la Ilustración como de la Escolástica, donde lejos de haber una preeminencia de alguna de las mismas, éstas interactuaron para llegar a este acontecimiento. Con este gráfico intenté plasmar cuál sería la hipótesis. Asimismo, al identificar estas fuerzas representadas por las ideas filosóficas, podemos lograr una objetividad en su estudio y que no se buscará privilegiar a una sobre otra. Bien, la fundamentación, la metodología a utilizar. Un hecho histórico es el resultado de diferentes fuerzas representadas por ideas filosóficas que interactúan entre sí, buscando imponerse y transformarse en acción. La metodología de la historia de las ideas nos permite explorar los sistemas teóricos en los que los diferentes actores se apoyan para justificar los actos, asumiendo que las ideas son las protagonistas de la historia como los actores mismos. Desde la metodología de las ideas se busca descubrir los diferentes a priori antropológicos como parte del proceso de búsqueda y construcción de la identidad y de los sujetos que llamaremos por ahora rioplatense. En este momento histórico se dan tensiones discursivas, unas hegemónicas y otras alternativas, y la historia de las ideas permite encontrar las diferentes corrientes filosóficas que existían a través del discurso que está inmerso en una realidad social e histórica, que busca transformarla o conservarla, y así se van a plantear una red de posiciones subjetivas y de categorías. Por último, el índice tentativo, en el capítulo 1, vería lo conceptual referente a la legitimidad de autoridad en el padre Francisco Suárez y en Thomas Hobbes. En el capítulo 2 voy a hacer un análisis de la documentación emitida por la primera junta en virtud de los puntos anteriores. Son 3 actas, las del 22 de mayo, 24 de mayo y 25 de mayo. En el capítulo 3 analizaría la enseñanza de la filosofía a finales del siglo XVIII y su influencia en 1810 en la Universidad de Córdoba y en el Colegio de San Carlos, para finalizar con las conclusiones. Bien, ya habiendo terminado el tema de la presentación, cuando pensaba esta presentación, indudablemente en este marco de las jornadas,
buscaba un poco tratarlo de unir, porque indudablemente lo primero que se les debe pasar por la mente es qué tiene que ver esto con un tema tan candente como es el tema de pensar a lo humano, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, bueno, en una búsqueda de una conexión, en una relación, me hizo pensar varias cosas. Primero, que es un tema que está presente en forma permanente. Y lo primero que recordé, ¿no es cierto?, que he escuchado muchas cosas que yo podía plantearlo como una relación, pero pensaba el tema esto de cómo todos nos queremos quedar fuera de esta relación con la tecnología. Y como decimos, no, bueno, como le afecta siempre al que es más joven que nosotros. Vemos que, me pasa cuando doy clases en la escuela secundaria, los adolescentes tienen una familiaridad diferente. Y cuando le hablo con este tema, lo que yo siento es un miedo, en cierta forma, no lo siente, no está presente. Y recordaba cómo será el punto que llegó que esto de la tecnología, cuando uno hace un trabajo de investigación o cuando uno presenta algo, se presenta el miedo de decir, bueno, esto no estará en algún lado, y lo pasa por diferentes programas de inteligencia artificial por el medio del plagio, ¿no? Porque puede ser que yo lo haya escrito, sea producción mía, pero en realidad sea algo mío, pero bueno, en virtud de eso se presenta como este miedo a cómo se llama la tecnología. Bueno, y segundo, digamos, buscando una conexión, me quería permitir estos segundos, un poco como para cerrar todo, para pensar si lo que, en particular en el Cabildo Abierto, que se desarrolló el 22 de mayo de 1810, los cabildantes estaban muy lejos de lo que estamos pensando. Entonces, me tomé el atrevimiento de tomar el acta, una parte del acta, saqué las partes que son concretas y les voy a leer alguna parte. Y yo les pediría que hagamos como un análisis, un ejercicio, y nos pongamos, ¿no es cierto?, en aquel cabildo, pero analizando los temas de estos tiempos. Entonces, el procurador Lezica va a comenzar la reunión leyendo lo siguiente. Fiel y generoso pueblo de Buenos Aires, Córdoba. Las últimas noticias de los desgraciados sucesos os han hecho dudar de vuestra situación actual y de vuestra suerte futura. Agitados de un conjunto de ideas que os han sugerido vuestra lealtad y patriotismo, habéis esperado con ansia del momento de combinarlas para evitar la división. Ya estáis congregados. Hablad con toda libertad, con la dignidad propia, haciendo ver que erais un pueblo sabio, noble, dócil y generoso. Vuestro principal objeto debe ser precaver toda división, radicar la confianza entre el súbdito y el magistrado, afianzar nuestra unión recíproca y la de todas las demás provincias. Evitad toda innovación ni mudanza, pues generalmente son peligrosas y expuestas a la división. No olvidéis que tenéis casi a la vista un vecino que acecha vuestra libertad y no perderá ninguna ocasión en medio del menor desorden. Tened por cierto que no podréis por ahora subsistir sin la unión de las provincias interiores del reino, y que vuestras deliberaciones serán frustradas si no nacen de la ley y del consentimiento general con todos aquellos pueblos. Así pues, meditad bien sobre vuestra situación actual. No sea que el remedio para precaver los males que tenéis acelere vuestra destrucción. Huid siempre de tocar cualquier extremo, que nunca deja de ser peligroso. Despreciad medidas estrepitosas y violentas, y siguiendo un camino medio, abrazad aquel que sea el más sencillo y más adecuado para conciliar con nuestra actual seguridad y la de nuestra suerte futura
el espíritu de la ley y el respeto de los magistrados. Gracias, Luis. Le damos la palabra al último expositor, Mateo. Mi proyecto de trabajo final, el trabajo final más bien, tiene el título de Progreso y decadencia mediante el sentido común. Busca poner una solución al problema de la decadencia desde la filosofía de Bernard Lonergan, sacerdote jesuita. El director de mi tesis es Misael Enrique Mesa, y el problema a investigar es cómo un individuo, grupo, comunidad o sociedad llega a situarse en un proceso de decaimiento o decadencia que se mantiene año tras año. Y por otro lado, cómo se pueden revertir estos procesos y cómo se efectúa el progreso tanto a nivel individual y grupal. Estos son cuestiones que surgen en la obra de Bernard Lonergan y específicamente en los capítulos 6 y 7 de Insight, un estudio de la comprensión humana, que es una de sus dos obras principales. Para quien no lo conoce, es sacerdote canadiense, vivió el siglo pasado, falleció en 1984, y vivió muchas de las crisis, creo que todas las crisis del siglo pasado, guerras, crisis económicas como la del 29 y otras. El objetivo general de mi trabajo final es generar una cabal comprensión sobre el capítulo 6, el sentido común y su sujeto, y el capítulo 7, el sentido común en cuanto objeto, de la obra que ya mencioné, para así poder abordar la problemática mencionada desde el plano filosófico y desde el pensamiento de este autor. Este trabajo tiene 3 objetivos específicos. El primero es exponer de manera introductoria la noción de sujeto presente en el pensamiento de Lonergan, para así generar el marco teórico que permita contextualizar y abordar con eficacia la cuestión del sentido común, tal como él la entiende. El segundo objetivo es exponer su noción de sentido común, cómo se genera el conocimiento en la vida cotidiana y cómo se generan los sesgos en el sujeto. El tercer objetivo es explicar cómo se desarrolla y decae el sentido común en la comunidad, así como también la manera de revertir los procesos de decadencia generados por los sesgos individuales, grupales o generales. Desde este modo, generar el marco teórico que permita contextualizar y abordar con eficacia el problema que ya mencioné. Mi hipótesis de trabajo se basa principalmente en lo que él expone en los capítulos que ya mencioné, el 6 y el 7. En esto se explica que el sentido común se ocupa de lo concreto y lo particular. No tiene aspiraciones hacia leyes abstractas o universales. Por esta naturaleza o estas características, corre el riesgo de racionalizar sus limitaciones, de no reconocer otras formas o campos de conocimiento, y en fin de extender su interés legítimo por lo concreto hasta un desprecio de los problemas más amplios y los resultados a largo plazo. Por tanto, el sujeto que solo se oriente según el sentido común, que no da rienda suelta a lo que Lonergan llama espíritu desasido y desinteresado de conocer, y que no integra este conocer a una sana intersubjetividad espontánea, puede quedar a merced de pensamientos o actitudes sesgadas de carácter individual o grupal, lo que puede ser agravado por la situación social y cultural en la que se encuentra. Y para lograr estos objetivos y dar respuesta al problema que planteé, la metodología es la lectura y síntesis de las fuentes, junto a una sistematización categorial de los conceptos fundamentales. Es decir, una sistematización de aquellos conceptos que hacen posible comprender cabalmente lo que él expone sobre el sentido común del sujeto y de la comunidad, y sobre cómo un individuo o grupo puede comenzar dinámicas de progreso o decadencia en base al sentido común, así como revertirlas. Este trabajo nace, o la elección de este autor, de Lonergan, nace por quizá lo que yo llamo, no sé si habrá sido así, una crisis en mis estudios filosóficos, que me sentaba a estudiar y no podía fijar la mirada porque ya se me corría. Y bueno, con el tiempo fui encontrando las razones y también gracias a Dios la superé.
y en parte fue porque no estudiaba superficialmente, o estudiaba porque me decían que tenía que estudiar aquello o lo otro, y no lograba apropiarme de cada una de las cosas que leía. Es decir, o hoy lo veo así, también estudiaba sin sentido común, dejándome llevar por ansiedad y otras emociones que a fin de cuentas no me ayudaban a apropiar y tener una lectura crítica de lo que estaba viendo. De hecho, el Lonergan, cuando empecé a leer sobre él, la manera de abordar su filosofía o los temas que abarca es no tanto conceptualmente, sino mirando las actitudes del sujeto, cómo surge la experiencia, cómo surge el espíritu de indagar, la intelección y la reflexión y el juicio, y cómo todas estas actitudes se combinan para lograr un conocimiento que sea cierto y que en verdad condizca, no me sale la palabra, con la realidad. Bueno, este es mi proyecto de trabajo final. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí damos lugar a los comentarios, preguntas. Por ahí, bueno, para Luis, los chicos contaron un poco por qué habían elegido el proyecto. Me gustaría saber eso, por qué abordar esto de la Revolución de Mayo. Bueno, básicamente, en cierta forma, en la fundamentación del problema está planteado, y en el planteo del problema en sí, es que, digamos, a lo largo de todo el proceso de enseñanza o mi biografía personal, que es un poco larga, ¿no? Siempre está presente, o sea, lo que veo, ciertas creencias que cuando abordo en profundidad el tema del estudio de la filosofía me doy cuenta que no es así, ¿no? Y siempre esta cuestión por tener lo que muchos autores plantean, una preeminencia de una corriente filosófica. Y mi idea es tratar de demostrar que, en cierta forma, en un acontecimiento, en este caso histórico, son muchas las fuerzas, las ideas que interactúan, ¿no es cierto? Y después el resultado, el hecho, la acción en sí, muchas veces no refleja eso, ¿no? Lo podemos analizar, digamos, al diario, inclusive con el tema de la tecnología o cuál va a ser el camino que va a seguir lo humano a partir de ahora, ¿no es cierto? En este momento hay diferentes ideas que están haciendo fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, el resultado o el camino que sigamos no necesariamente va a reflejar las ideas que estuvieron en pugna. Por ejemplo, difícilmente no refleje que en algún momento, en el año 2024, en agosto, se hizo una jornada que trató de este tema en la Universidad Católica de Córdoba, por ejemplo. Mi idea es, digamos, ir en esa búsqueda, digamos, lo que me movilizó desde la filosofía, entrar a comprender este hecho histórico. Gracias. Sí, más que una pregunta, felicitarlos a los 4 tesistas. Escuché que quizás sin saberlo declinan los 4 por ahí hacia las epistemologías del sur de Boaventura dos Santos. Contarles, yo también soy egresada de una universidad católica de Santa Fe, en mi carrera de grado. En este momento me encuentro también, soy tesista para el doctorado en Ciencias Sociales en la UNBM. Y bueno, el tema, que los cuatro refirieron al tema muy, muy claramente,
en realidad es el problema de investigación. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y bueno, eso, invitarlos a que saquen las garras para este trabajo, porque eso también edifica a la universidad. Eso, los trabajos de nuestros trabajos de investigación van colocando a la universidad en un ranking. Por eso también muy importante que, bueno, que el vínculo entre el tesista, el problema o tema de investigación y la universidad, que sea un vínculo que quede siempre intacto, que sea estrecho y que quede intacto. Bueno, y felicitaciones. Bueno, buenos días. Primero felicitarlos. Me pareció muy interesante a los autores que han tomado, especialmente a Levinas y a Enrique Dussel. Y también como que ahí creo que me parece como interesante, así como un aporte que puedo hacer, como que también pueden nutrirse mutuamente, ya que Dussel, gracias a la filosofía de Levinas, puede profundizar en un nuevo marco categorial que luego dará inicio, ¿no?, a la filosofía de la liberación, al pensamiento político de Dussel. Entonces, como que me parece muy interesante este espacio, porque luego también ustedes podrían como esto de ir enriqueciéndose mutuamente y compartiendo también ese conocimiento. Me parece que Enrique Dussel es un pensador que hoy tiene mucho para decirnos, tanto en la filosofía política como también en la parte de la ética, lo antropológico, histórico. Entonces, como me parece, sí, interesante volver a estos autores. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias ahí por la intervención. Quizás me evocó un poco también a lo que he venido leyendo en estas últimas semanas, sobre todo en el segundo punto del capítulo 1, estuve un poco también justamente esto que vos mencionabas, la recepción latinoamericana del pensamiento de Levinas, y ahí quizás Dussel, también en su particular lectura que hace de Levinas, también busca realizar como una concreción, digamos, histórica del pensamiento de Levinas, quizás también como por un lado criticándolo un poco, pero basándose también en sus planteos, y quizás eso también es lo que a mí me evoca también para trabajar esta figura del extranjero. Bueno, quizás la filosofía política de Levinas sea algo también por explorar, ¿no? O por buscar modos de concreción históricas, de esta liberación del otro, bueno, que como bien vos decías, Enrique Dussel lo trabaja. Entonces, bueno, eso también para mí ha sido como un motivo también, o un autor que me ha ayudado a releer, ¿no? Y a releer también desde Latinoamérica, como las posibles concreciones históricas de su pensamiento, ¿no? Y bueno, un pensamiento también, como lo venimos diciendo en estos días, situado, ¿no? Así que eso. Sí, quizás resonar también a ese comentario. Primero decirte que vivimos juntos, por suerte. Así que podemos ir compartiendo ahí también los escritos. Y lo otro, que Dussel, tomando a Marx, dice pensar desde lo abstracto a lo concreto. Y como un gusto que encontré por Dussel es que no es critica, pero no desecha a la filosofía occidental, sino que trata de encontrar la novedad desde lo concreto histórico, ¿no? Así que eso me anima mucho y por eso también la elección, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Carlos, que capaz que recién en la respuesta un poco lo intuí, pero no lo escuché puntualizado en tu exposición. Si no pensaste la posibilidad de radicalizar esta lectura que vos haces de las subjetividades de la ausencia, tomando una figura más concreta, más situada, como ejemplo, digamos, del extranjero, ¿no? Si has pensado en algo, eso, en una figura puntual para leer
esta categoría del extranjero desde el planteo de Levinas, ¿no? También como una posible diálogo con alguna, no sé, pienso, obra literaria, fenómeno, autor, como... Sí, justamente lo que hice el año pasado en el complexivo fue también relacionarlo con, o sea, relacionar el tema, trabajé un poco esta pregunta, ¿qué es la alteridad? Y trabajarlo con obras literarias, ¿no? Y en particular sí, lo estoy pensando, todavía no lo he definido bien con mi directora, pero sí hay una posibilidad de poder conectar, digamos, el tercer capítulo, esta figura del extranjero, con una obra literaria de Albert Camus, que se llama El extranjero. Entonces, bueno, como que hacer esta relación, pero bueno, todavía no lo he decidido, quizás porque también implica como, bueno, tomar como otro autor, un literato que quizás no lo he leído tanto, sería como arriesgarme un poco ahí, pero bueno, sí podría servir como para ejemplificar, así como para bueno, para sí, ilustrarlo en esta obra literaria. Es una posibilidad, pero todavía no está decidido, digamos, pero sí. Allá, Karina, hay una pregunta. Buenas tardes a todos. Ha sido un placer escucharlos. Gracias por compartir el camino. Rescato fundamentalmente las trayectorias personales, cómo llegan al tema, y algo que me parece importante y que lo han expresado muy bien, cómo del tema pasan al problema, cómo se hacen esa pregunta que es clave, porque en ocasiones uno puede pensar que en el caso de la Revolución de Mayo no habría nada nuevo que decir. Uno dice, es un tema histórico, para los que venimos de historia, es un tema sumamente trabajado. En los otros casos uno puede señalar, uy, ese autor ya está, si veo en el catálogo de la biblioteca cuántos tesistas han seleccionado los mismos autores. Y sin embargo, no es un tema cerrado. La clave está en cómo me interpela, cómo quiero que dialogue con esta otra lectura. Y creo que los cuatro lo han expresado muy bien. En el caso de la Revolución de Mayo, también es como que me llega más de cerca, pero creo que siempre hay una nueva pregunta que está esperando y que el resultado es novedoso. Así que simplemente no es una pregunta, sino celebrar cómo han hecho este recorrido. Creo que les ayuda a los que están dando los primeros pasos, no cerrarse y decir qué tengo para ofrecer de nuevo si elijo este filósofo, porque la clave está en qué pregunta es la que quiero responder. Y allí hay un camino que todavía está por realizarse. Muchas gracias. Y quizá también aportar que en el trabajo final de grado de la licenciatura, por lo menos en el marco que a nosotros nos lo han planteado, tampoco es quizá necesario plantear algo nuevo, sino demostrar comprensión sobre un tema y basarse en lo que el autor dice. Y que incluso también el trabajo final de grado puede ser pie o base para un posterior proyecto de doctorado o de máster que incluya ya la comprensión que uno ha logrado sobre cierto tema. Bien, muchas gracias. Ya vamos a ir concluyendo entonces este último panel y también nuestras jornadas. Voy a parafrasear a Emanuel Levinas, que estuvo bastante presente acá ahora. Gracias a todos los que participaron durante estos días. Gracias a ustedes, porque también hablamos de la resistencia de la carne, pero bueno, ahora vemos los que han resistido a todas las seducciones de la impaciencia para irse. Y hoy, gracias a ustedes, porque nos trajeron la vida de ustedes, así que hoy no sé si están ausentes otros, pero no la vida hoy. Así que bueno, muchas gracias. Cerramos este panel, no cerramos las preguntas y ya con esto empezamos
con ánimo entonces este segundo cuatrimestre. Muchas gracias.